buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que estén visualizando este video. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios preparatorios para la evaluación T2. Básicamente vamos a resolver ejercicios relacionados al tema de trabajo mecánico, energía mecánica y momento de fuerza o torque. En su aula virtual he publicado una diapositiva donde se encuentran 10 ejercicios resueltos. De estos 10 ejercicios yo he elegido 4 para resolver en este video. ¿Okay? Entonces el ejercicio está relacionado con el tema de trabajo mecánico. ¿Okay? Dice lo siguiente: la caja de 50 kilogramos mostrada en la figura, se refiere a esta caja, veamos, se refiere a esta caja que tiene una masa de 50 kilos, se desplaza hacia abajo, está desplazándose en este sentido, desde el punto A hacia el punto B, está cayendo sobre el plano inclinado, tal como se muestra en la gráfica. Está cayendo sobre este plano inclinado, el cual forma 15 grados con la horizontal. Este ángulo vale 15 grados, me indica el ejercicio. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y el plano inclinado es 0,10, me están dando el coeficiente de fricción cinética porque hay movimiento, estime el trabajo neto en el tramo AB. En el tramo AB me piden cuál es el trabajo neto. Recuerden que cuando hablamos trabajo neto, lo que debemos de hacer es calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que están siendo aplicadas sobre nuestro sistema, en este caso sobre esta caja, y luego sumar dichos trabajos. Así yo voy a encontrar el trabajo neto. Entonces, para encontrar este trabajo, yo necesito saber qué fuerzas actúan sobre nuestra caja. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Que ya lo he dibujado por acá. Muy bien. Entonces, vertical hacia abajo está el peso, masa por gravedad, este es el peso, no confundir con trabajo, por favor, este es masa por gravedad. Luego tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie, la normal forma 90 grados con esta superficie. ¿Okay? Y luego tenemos el rozamiento. Finalmente tenemos la fuerza de rozamiento. Como el cuerpo está cayendo, eso es lo que me indica la figura, la fuerza de rozamiento es en contra del movimiento, paralelo al plano inclinado. Muy bien. Luego lo que podemos hacer es desdoblar este peso, descomponer este peso. Como ya hemos visto en nuestra clase de dinámica lineal, es fácil demostrar que este ángulo es el mismo que este otro ángulo, 15 grados. ¿Okay? Este ángulo va a ser 15 grados. Entonces voy a descomponer el peso en estos ejes, en el eje paralelo a la normal y el eje paralelo al plano inclinado. Entonces esta componente que está adyacente al ángulo, que es 15 grados, no se observa muy bien, pero esto de aquí es 15 grados, va a ser entonces el peso por coseno de 15 grados. mg coseno de 15 grados. Y esta otra componente que va a quedar opuesta a este ángulo que vale 15, va a ser entonces el peso por el seno de 15 grados. ¿Okay? Recuerden que este W aquí representa el peso, mg. No confundir con el trabajo. ¿Okay? Muy bien, entonces ya sabemos que existen básicamente 3 fuerzas sobre nuestro sistema: el peso, la normal y el rozamiento. En lugar del peso yo puedo trabajar con sus dos componentes. Finalmente voy a tener 4 fuerzas: la normal, el rozamiento y estas dos componentes del peso. Entonces el trabajo neto va a ser igual a la suma del trabajo realizado por esta componente, W seno de 15, más el trabajo realizado por la normal, más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, más el trabajo realizado por esta otra componente. ¿Okay? Noten que la normal y esta componente, peso coseno de 15, ambas son perpendiculares al desplazamiento. ¿Okay? Recuerden que el desplazamiento es en este sentido.
Esta es mi distancia D, que es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, ¿correcto? Que ya me dan esa distancia, 10 metros. Entonces, básicamente, les decía que la componente del peso, aquella que es peso coseno de 15 y la normal, son perpendiculares a este desplazamiento, por tanto no van a realizar trabajo. Eso lo hemos visto en la teoría. Entonces voy a colocar acá, trabajo realizado por la normal es igual a 0, y trabajo realizado por esta otra componente, eh, el peso perpendicular al desplazamiento, también es 0. ¿Okay? Entonces solamente me quedan estas dos fuerzas, el peso seno de 15 y el rozamiento. Entonces el trabajo realizado por esta fuerza va a ser esta fuerza por la distancia. Recuerden que se calculaba de esta manera. Fuerza por distancia por el coseno del ángulo θ. ¿Okay? Noten que esta fuerza es paralela a la distancia, entonces θ vale 0 grados, coseno de 0 es 1, queda fuerza por distancia. Va a ser la fuerza, que es peso seno de 15 por la distancia, que vale 10 metros, me da el ejercicio. Muy bien. El rozamiento está en contra del movimiento. Hemos dicho que en ese caso θ vale 180, coseno de 180 es menos 1. El trabajo resulta negativo, por eso aparece este menos acá. Entonces va a ser fuerza por distancia. La fuerza es, la fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Ok? Y por la distancia, que vale 10. Muy bien, entonces ahora es cuestión de ir reemplazando. Aquí yo lo que he hecho es reemplazar el peso, que es masa por gravedad, y aquí lo que he hecho es reemplazar la normal. Noten que en este eje existe equilibrio, no hay movimiento, por tanto hay equilibrio. Entonces la fuerza que va hacia arriba es igual a la fuerza que va hacia abajo. La normal, voy a escribirlo por acá, la normal es igual al peso coseno de 15. Muy bien, entonces es lo que he reemplazado acá, por la distancia, que vale 10. Luego lo que he hecho es simplemente reemplazar el peso, que es masa por gravedad. Lo he reemplazado por la masa por gravedad. Ahora sí reemplazo los valores. ¿Okay? En realidad lo primero que he hecho es factorizar mg por 10. ¿Okay? En este primer término me va a quedar seno de 15 menos, y en este segundo término estoy factorizando mg por 10, va a quedar el coeficiente por el coseno de 15. Y luego ya reemplazo los valores. La masa vale 50, la gravedad la he tomado como 9,8, el seno de 15 da este valor, coeficiente es 0,1 y el coseno de 15 da este otro valor. Entonces, ahí es simplemente ir resolviendo nuestra calculadora y se obtiene el trabajo neto. 795,76 joules. Y ahí hemos concluido con nuestro primer ejercicio de trabajo mecánico, semana 9. Muy bien, pasamos a nuestro segundo ejercicio, que es relacionado con energía mecánica, semana 10. Este es el ejercicio número 13 en la diapositiva que está publicada en su aula virtual. ¿Okay? Dice lo siguiente: un hombre y su bicicleta tienen una masa combinada de 80 kilogramos. La masa de este joven más la bicicleta, todo en conjunto, da un valor de 80 kilogramos. Dice, si al llegar a la cima, noten que este joven inicia en este punto con la bicicleta y llega al punto máximo, a la cima. Al llegar a la cima del puente de 5,20 metros de altura, esta altura del puente es 5,20 metros, la rapidez del ciclista es 1,5 metros sobre segundo. En este punto la velocidad es 1,5, es lo que me dice el ejercicio. Determine con qué rapidez, o sea, con qué velocidad empieza a subir de la base del puente. ¿Cuál es la velocidad en este punto? Es lo que me está pidiendo
el ejercicio. Este es el punto inicial, yo le voy a llamar punto 1 y a este le voy a llamar punto 2. Entonces me está diciendo que la velocidad 1 no la conozco y es lo que me pide el ejercicio. Y me dice que cuando llega a la cima, o sea, en este punto, la velocidad 2 es 1,5 metros sobre segundo. Dice además, ignore la fricción y cualquier ineficiencia de la bicicleta o de las piernas del ciclista. Que ignore cualquier fuerza que esté en contra del movimiento, es lo que me está indicando. No hay rozamiento, no hay fricción. Por tanto, no existen fuerzas no conservativas. En nuestro sistema solo van a existir fuerzas conservativas, ya que no hay fricción. Entonces es importante ese dato. Solo existen fuerzas conservativas. Muy bien. Me piden la velocidad en el punto 1. Entonces lo que yo voy a aplicar es la conservación de energía. Cuando en mi sistema solo existen fuerzas conservativas, cuando no hay fuerzas no conservativas, se dice que la energía mecánica se conserva, permanece constante. Entonces la energía mecánica en el punto inicial, vale decir punto 1, debe de ser igual a la energía mecánica en el punto final, vale decir en el punto 2. Y es lo que está escrito por acá. Luego voy a decir, yo sé que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la potencia gravitatoria. Noten que en este caso no va a existir en ningún punto energía potencial elástica, porque no estamos tratando con cuerpos deformables. ¿Okay? Por tanto, la potencial elástica no la voy a considerar. Entonces va a ser cinética más potencia gravitatoria evaluada en el punto 1 y acá va a ser cinética más potencia gravitatoria evaluada en el punto 2. Luego voy a analizar punto por energía, término por término. ¿Okay? Bueno, aquí he reemplazado, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, la potencia gravitatoria es mgh1, y acá lo mismo, pero evaluado en el punto 2, velocidad 2 al cuadrado y aquí altura 2. Noten que en el punto 1 la velocidad 1 es desconocida. Aquí aparece la incógnita, lo que me pide el ejercicio. ¿Okay? Noten que en el punto 1 no hay altura. Entonces este es mi nivel de referencia. Desde aquí inicia el movimiento. ¿Okay? Entonces la altura 1 es igual a 0, está sobre el suelo. Entonces aquí ya puedo eliminar el segundo término del lado izquierdo. ¿Okay? Este segundo término. Este de acá. Lo puedo ir eliminando. ¿Correcto? Este primer término todavía existe porque es la velocidad 1 que me está pidiendo el ejercicio. Muy bien. Entonces, en el lado derecho yo puedo eliminar el término asociado con en realidad no puedo eliminar ningún término, porque en el punto 2 existe velocidad 2, o sea, existe energía cinética, y existe altura, que vale 5,2 metros. ¿Okay? Entonces existe potencial gravitatoria. Lo que he hecho aquí es eliminar las masas. ¿Okay? Aquí he eliminado la masa en este término, en este otro término y en este otro término. ¿Okay? Como todos los términos contienen masa, los puedo eliminar. Entonces, en el lado izquierdo solamente me queda un término que es un medio por la velocidad 1 al cuadrado. En el lado derecho me quedan estos dos términos. Un medio de la velocidad 2 que vale 1,5 al cuadrado, más la gravedad 9,81 y la altura 2 que les decía vale 5,20. Esta es la altura 2, la altura a la que se encuentra el punto 2. ¿Okay? Entonces a partir de ahí es fácil despejar la velocidad. ¿Okay? Entonces ahí es cuestión de ir colocando los valores a la calculadora. Aquí elevado 1,5 al cuadrado me da este valor y aquí he multiplicado estos dos términos y me da 50,96. Luego sumo estos dos términos. Lo primero que hago es 2,25 entre 2 y ese resultado le sumo 50. ¿Okay? Me da este valor.
Luego este 2 pasa a multiplicar y el cuadrado pasa como raíz. Noten, el 2 ha pasado a multiplicar, da 104,17 y el cuadrado va a pasar como la raíz cuadrada de 104,17 y eso me da 10,21 metros sobre segundo. ¿Ok? Y ahí terminamos con nuestro segundo ejercicio relacionado con energía mecánica. Bien, entonces ahora pasamos a nuestro tercer ejercicio, que es relacionado al torque. Este ejercicio es el número 8 en la diapositiva que está colgada en su aula virtual. ¿Okay? Dice lo siguiente: la jardinera que se muestra en la figura usa una carretilla de 60 newtons. Noten las unidades que me dan. 60 newtons, o sea, me está dando el peso de la carretilla, que aquí está siendo dibujado. Está siendo aplicado en su centro de gravedad, que se ubica por acá. ¿Okay? Dice, para transportar una bolsa de 250 newtons de fertilizante. Entonces, este fertilizante pesa 250 newtons. Entonces, tengo dos pesos, uno de la carretilla vacía y el otro del fertilizante. Determine el módulo de la fuerza que debe ejercer en cada manubrio. ¿Cuánta fuerza debe ejercer en cada manubrio esta persona para poder desplazarla? Es lo que me pide. Además, me dan estas distancias. Desde aquí hasta acá vale 0,15 metros, lo mismo para esta otra distancia, y desde aquí hasta acá vale 0,7 metros. ¿Cuál es la fuerza que debe aplicar esta persona? Aquí, en este punto. ¿Okay? Eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Entonces, noten que todo este sistema de la carretilla puede girar alrededor de este punto. ¿Okay? O bien puede girar en este sentido o bien en este otro sentido. Entonces, este es mi punto fijo, a partir del cual yo voy a medir la distancia, si yo le he llamado punto P. Luego he dibujado esta parte de la carretilla y he dibujado las fuerzas que actúan sobre ella. Va a estar el peso, 60 newtons. Noten este peso que está a una distancia horizontal de 0,15 metros de este punto P. ¿Okay? Aquí está el punto P. Esta distancia es 0,15 metros. Luego está 250 newtons, que está a una distancia de 0,15 metros de la fuerza de 60 newtons, distancia horizontal, siempre, ¿no? Esta distancia, que es la que se ubica por acá. Luego, esta persona va a tener que ejercer una fuerza hacia arriba. ¿Okay? Una fuerza F hacia arriba. Vertical, debe ser vertical. Yo le voy a llamar esa fuerza F. Entonces, como son dos brazos, y en cada brazo va a ejercer una fuerza F, la fuerza total que va a ejercer es 2F. Por eso coloco aquí 2F, siendo F la fuerza que ejerce en cada brazo, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Okay? Y esta distancia que es 0,7 metros. Y ahí, para poder calcular el valor de F, voy a aplicar el concepto de momento de fuerza o de torque. Y voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. Se supone que en un instante mostrado todo el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces esta segunda condición dice que la suma de momentos debe ser igual a 0, o la suma de torques. Recuerden, entonces me va a quedar de esta manera. O bien yo aplico sumatoria de momentos igual a 0, ¿okay? Considerando los signos, positivo para el giro antihorario, negativo para el giro horario. O bien aplico directamente esta ecuación, que digo que los momentos que producen un giro horario son iguales a los momentos que producen un giro antihorario. Que yo voy a aplicar ya directamente esta segunda ecuación. Entonces analizo. Este es mi punto fijo, alrededor del cual va a girar o puede girar esta carretilla. ¿Okay? El peso de 60 newton está dirigido hacia abajo, entonces va a hacer girar en este sentido a la carretilla, en este sentido, en sentido horario. ¿Okay? Entonces,
se va a ubicar al lado izquierdo. Aquí voy a tener momento producido por la fuerza de 60 Newton alrededor del punto P. ¿Okay? Más, noten que la fuerza de 250 Newton también está hacia abajo y va a producir un giro horario. Por tanto, va a estar al lado izquierdo. Recuerden que aquí al lado izquierdo están los momentos horarios. Momento producido por la fuerza de 250 Newton en el punto P. ¿Okay? Y este es igual, al lado derecho va a estar los momentos que producen un giro antihorario. Como la fuerza está hacia arriba, pues va a producir este giro, que es antihorario, ¿no? Va a hacer girar de esta manera la carretilla. Entonces va a quedar en el lado derecho el momento producido por la fuerza 2F, siempre con respecto al punto P. Noten que aquí no estoy tomando los signos negativos porque ya estoy aplicando directamente esta ecuación. ¿Okay? Los tomaría si aplicara sumatoria de momentos es igual a 0. Recuerden eso, tengan bien presente esa parte. Y aquí, para calcular el momento, recuerden que había una forma que era fuerza por el brazo de palanca o el brazo de fuerza. ¿Qué era este brazo de palanca o brazo de fuerza? Era la distancia que era perpendicular a la fuerza. ¿Okay? Entonces, noten que todas las fuerzas son verticales. Entonces, la distancia que yo voy a tomar para considerarlo como brazo de palanca o brazo de fuerza son distancias horizontales, para que sean perpendiculares a las fuerzas que son verticales. ¿Ok? Entonces, noten, aquí he prolongado la línea de acción de la fuerza de 60 newtons y esta distancia desde el punto P hacia acá vale 0,15. Entonces va a ser 60 por 0,15 y está aplicado aquí. Luego tenemos esta fuerza de 250, he prolongado su línea de acción y voy a tener esta distancia desde el punto P hasta este otro punto que vale 0,3. 250 por 0,3. Y en el lado derecho, que es el momento que produce un giro antihorario, voy a tener la fuerza 2F. ¿Okay? Entonces va a ser esta fuerza 2F por el brazo de palanca, ¿okay? Que es la distancia horizontal que hay desde el punto P, desde aquí hasta acá. Entonces va a ser 0,15 más 0,15 más 0,7, eso da igual a 1. Es esta distancia que está aquí. Y ahí es simplemente despejar F. Aquí he multiplicado 60 por 0,15 da 9, 250 por 3 da 75. ¿Okay? Y aquí 2F por 1 da 2F. Y ahí despejo la fuerza F y encuentro que vale 42 newtons. ¿Ok? Y ahí hemos terminado nuestro tercer ejercicio. Recuerden que es el número 8 de su diapositiva que está colgada en su aula virtual. Muy bien. Entonces continuamos. Continuamos para hacer el último ejercicio. El número 4, que en su aula virtual viene a ser el número 9, que es la diapositiva colgada en su aula virtual. También es de momento de fuerza. Dice lo siguiente: una barra homogénea, se refieren a esta barra homogénea, de 200 newtons de peso, me dan el peso de esta barra, y longitud 100 raíz de 3 metros, la distancia desde el punto A hacia el punto B, 100 raíz de 3 metros, esta longitud. Se apoya sobre dos superficies lisas. Aquí en el punto A se apoya sobre esta superficie horizontal, que es lisa, y en el punto B se apoya sobre esta superficie inclinada a 60 grados en la horizontal, que también es lisa. Calcule el momento de fuerza, el momento producido por la fuerza F. ¿Cuál es el momento producido por esta fuerza F? Noten que es aplicada de manera horizontal para mantener la barra en equilibrio y en la posición indicada. Hay equilibrio, entonces se cumplen las condiciones de equilibrio, la primera y la segunda condición de equilibrio.
Y además encuentre los módulos de las reacciones en los apoyos. Aquí lógicamente va a haber una reacción perpendicular al horizontal y aquí también va a haber una reacción perpendicular a este plano inclinado. Esas dos reacciones. Entonces me piden tres cosas: momento producido por la fuerza F y las reacciones en el punto A y el punto B. Que yo les he llamado la reacción en A, N de A, y la reacción en B le he llamado N de B. Y el momento producido por la fuerza F. Es lo que me pide. Y además me dicen que hay equilibrio, o sea, se cumple la segunda condición de equilibrio. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. La normal en A debe ser perpendicular a la superficie horizontal, por tanto debe ser vertical. La normal en B va a ser perpendicular a este plano inclinado. Entonces, esto de aquí es 90 grados, este ángulo. ¿Okay? Es un ángulo recto, 90 grados, perpendicular. Es importante ese dato. Luego tenemos el peso de la barra, 200 newton, que actúa en la mitad, ya que actúa en su centro de gravedad. Y esa longitud, del punto A hasta el punto B, 100 raíz de 3 metros. Muy bien. Luego voy a pasarlo al plano cartesiano XY. Entonces tenemos el peso que vale 200 newtons. Aquí dibujado el plano XY. ¿Okay? Entonces está vertical hacia abajo. He colocado vertical hacia abajo. Luego tenemos la fuerza F, que es horizontal hacia la derecha. Le he dibujado por acá, todos coincidiendo en el mismo origen. ¿Ok? Esa es la fuerza F. Luego tenemos las normales. Normal en A es vertical hacia arriba. Entonces le he dibujado por acá, hacia arriba. ¿Ok? Y luego tenemos la normal en B, ¿correcto? Que está diagonal hacia arriba, como se muestra aquí, normal en B. Y que está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Veamos cómo sale ese ángulo. ¿Okay? ¿Cómo sé que vale 30 grados este ángulo? Entonces voy a dibujar aquí el eje y aquí el eje X, y el eje horizontal. Muy bien. Entonces esto vale 60 grados, esto de aquí vale 30. ¿Ok? Porque se forma un triángulo rectángulo. Noten que aquí es 90 grados, se forma un triángulo rectángulo, esto vale 30. Noten que todo este ángulo vale 90. Y si aquí vale 30, esto de aquí va a valer 60. ¿No? Noten además que este ángulo también es recto. El ángulo que forma el eje X con el eje Y, ese ángulo que forman es 90 grados también. Este ángulo de acá es 90 grados. Entonces, si esto vale 30, entonces acá 60, esto de aquí va a valer 30. Entonces, esta normal en B forma con el eje X un ángulo de 30 grados. Lo único que he hecho es desplazarla hacia acá, a esta normal. Este ángulo es opuesto por el vértice con este otro, por tanto vale 30 también. ¿Okay? Y es lo que he dibujado por acá. Muy bien, ya tengo entonces las 4 fuerzas que actúan sobre mi barra. Luego lo que he hecho es descomponer esta normal. Va a tener dos componentes, uno en el eje X, que está adyacente al 30 grados, entonces va a ser normal coseno de 30, y uno en el eje Y, ¿no? Que va a quedar opuesta al ángulo de 30 y va a ser entonces normal por seno de 30. Muy bien, entonces luego, para poder encontrar los valores de las normales, de las reacciones, voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, o perdón, la primera condición de equilibrio, que suma de fuerzas es igual a 0. Primero la aplico en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Recuerden que esto yo lo puedo equivale a decir que sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha, que es F, son iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda, que es esto de acá. ¿Ok? NB coseno de 30. Muy bien, entonces, esta es mi primera ecuación. Luego voy a aplicar la primera condición de equilibrio, pero en el eje Y. Recuerden que esto yo lo puedo aplicar como fuerzas que van hacia arriba iguales a las que van hacia abajo. Entonces hacia arriba hay dos fuerzas, normal B seno de 30, más la normal en A, y este es igual a la fuerza que va hacia abajo, que vale 200. ¿Okay?
Muy bien, esa es mi ecuación 2. Noten que tengo tres incógnitas, las dos normales y la fuerza F. Tengo dos ecuaciones. Necesito una tercera ecuación para poder tener completo mi sistema de ecuaciones y poder terminar con el ejercicio. Entonces voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Correcto? Sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0. Voy a elegir el punto A. ¿Okay? ¿Por qué elijo el punto A? Al elegir el punto A, noten que el momento producido por la normal en A es 0, ya que está siendo aplicado en el punto de giro, y el momento producido por la fuerza F también es 0. Entonces, al elegir el punto A, elimino estas dos incógnitas y me quedo con una sola, que es la normal en B. ¿Ok? Entonces, voy a ser capaz de encontrar el valor de esta normal. ¿Ok? Muy bien, entonces es lo que voy a aplicar respecto al punto A. Entonces voy a tener momento producido por la normal en B más el momento producido por la fuerza de 200 newton. ¿Correcto? Por la fuerza de 200 newton. Y entonces aquí voy a aplicar esta sumatoria. Muy bien, entonces el momento producido por la normal en B va a ser igual a lo siguiente. Entonces, esta es la distancia, 100 raíz de 3 metros. Y aquí es normal en B coseno de 30. ¿Correcto? Va a ser la componente vertical de esta normal. Voy a encontrar la componente vertical de esa normal. Luego tenemos la fuerza, que es esta componente del peso, 200 coseno de 30. ¿Ok? 200 coseno de 30 por 100 raíz de 3 sobre 2. Y esto es igual a 0. Y aquí yo ya puedo encontrar la normal en B. ¿Ok? Y encuentro que vale 100 newtons. Con eso voy a la ecuación 1 y a la ecuación 2 y encuentro lo que está faltando. Primero en 1, al reemplazar el valor de la normal B en 1, voy a encontrar el valor de la fuerza. Entonces, ahí queda 100 coseno de 30 y la fuerza vale 86,6 newtons. Y si reemplazo en 2 el valor de la normal en B, voy a encontrar el valor de la normal en A. Ahí está. Y puedo encontrar que esta normal en A vale 150 newtons. Muy bien, estimados. Con esto hemos terminado con este pequeño seminario recordatorio de los temas que van a entrar en la T2. Hasta luego.